Hola, mi nombre es Jocelyn Medina y en el canal Espacio Histórico les hablaré sobre la Guerra del Golfo Pérsico. La llamada Guerra del Golfo Pérsico, simplemente Guerra del Golfo, también conocida como Operación Tormenta del Desierto, fue la guerra que se dio desde el 15 de enero de 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional compuesta por 34 naciones y liderada por Estados Unidos. Como respuesta a la invasión en acción de Irak al Emirato de Kuwait, en Irak la guerra es con frecuencia llamada simplemente Umarak, que significa la madre de todas las batallas. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí a Kuwait, la cual fue inmediatamente sancionada económicamente por las Naciones Unidas. Las hostilidades dejaron como resultado una crucial victoria por parte de las fuerzas de la coalición, lo cual condujo a que las tropas iraquíes abandonaran Kuwait, dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. Tras una larga guerra de desgaste con Irán, la economía de Irak se hallaba en una situación dramática. Hacia 1990, el país registraba una deuda externa que superaba los 70 millones de dólares. Así, Irak intentaba aumentar sus cifras de producción petrolífera, todo ello para poder hacer frente a la cuantiosa deuda externa que mantenía. Por otra parte, las tensiones políticas con Kuwait cada vez eran mayores. Así, Irak argumentaba que los kuwaites habían usurpado petróleo de sus campos petrolíferos de Rumalia. También en relación con el crudo, el régimen que precedía a Saddam Hussein afirmaba que Kuwait no estaba respetando los acuerdos de extracción petrolíferos de la OPEP. En ese sentido, Irak sostenía que Kuwait estaba extrayendo más petróleo de lo pactado. Así pues, el incremento de la producción petrolífera por parte de Kuwait estaba haciendo bajar los precios del petróleo y perjudicando claramente a Irak, y es que el 95% de las exportaciones de Irak se debían al petróleo. Irak también exigía que Kuwait le condenase los préstamos que le habían concedido, pues habían combatido a los iraníes en nombre de todos los árabes. Igualmente, Irak reclamaba la isla de Bubiyan, próxima a la localidad portuaria de Qas. De este modo, Irak tendría una mejor salida al mar. Irak y Kuwait entablaron conversaciones, pero la diplomacia fracasó y finalmente Saddam Hussein decidió invadir Kuwait. La invasión de Kuwait y sus consecuencias. El 2 de agosto de 1990, infantería y vehículos de combate iraquíes cruzaban la frontera e invadían el pequeño emirato de Kuwait. Rápidamente, las fuerzas iraquíes se hicieron con el control del país y el emir Jaber al-Sabah huyó de Kuwait. La invasión iraquí de Kuwait recibió una contundente condena a nivel internacional ante una violación flagrante del derecho internacional. Se impusieron sanciones económicas a Irak que no mucho después se verían reforzadas por un embargo. En respuesta a la agresión de Irak, se fraguó una coalición de 34 países encabezada por Estados Unidos. Cabe mencionar que los países integrantes de la coalición eran Bangladesh, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, entre otros. Por su parte, Arabia Saudí puso a disposición su territorio como punto de partida para una eventual invasión de Irak. Mientras tanto, Estados Unidos y Reino Unido desplazaban tropas a la región preparándose para entablar combate con el ejército iraquí. Luchar contra las fuerzas iraquíes se presentaba como un importante desafío militar. La operación Escudo del Desierto implicaba desplegar cientos de misiles de hombres para derrotar al ejército iraquí, considerando la cuarta fuerza de combate más numerosa del mundo. Precisamente con este despliegue se buscaba proteger a Arabia Saudí de posibles ataques iraquíes. A pesar de tener en contra a una gran coalición, Irak trató de abrir fisuras bombardeando a Israel con misiles. Si Israel entraba en la guerra, varios países árabes podían abandonar la coalición. Sin embargo, Israel contuvo a cambio de que Estados Unidos destruyese las plataformas de misiles iraquíes. Además de bombardear las plataformas de misiles iraquíes, Estados Unidos instaló plataformas de misiles antimisiles Patriot para destruir los misiles iraquíes. La Operación Tormenta del Desierto. El 16 de enero de 1991 comenzó la ofensiva de la coalición, denominada Operación Tormenta del Desierto. La fuerza multinacional emprendió bombardeos desde el aire y desde el mar,
destruyendo objetivos militares, infraestructuras e industrias. De aquel entonces, en la retina de muchos estadounidenses permanecen las imágenes de la CNN retransmitiendo la guerra en directo. Posteriormente, el 24 de 1991, tuvo lugar la intervención terrestre. La ofensiva de la coalición resultó arrolladora para las tropas iraquíes, que se rindieron masivamente. Kuwait fue reconquistado y tras 1 o 4 días de combate en tierra, Irak se rindió y acató las condiciones de la ONU, lo que implicaba respetar la soberanía de Kuwait. Consecuencias de la Guerra del Golfo. Con su victoria en la Guerra del Golfo, Estados Unidos incrementaba su presencia en Oriente Medio, especialmente en Arabia Saudí. Irak se comprometía a desmantelar su arsenal y a respetar la integridad territorial de Kuwait. A pesar de todo, Estados Unidos continuó manteniendo un prolongado embargo a Irak. Este embargo supuso duras privaciones para los iraquíes, escaseando las medicinas y causando la desnutrición en varias de las personas. Sin embargo, en los años siguientes, Irak, en el punto de mira de los Estados Unidos, no se libraría de sufrir nuevos ataques aéreos. Otra desastrosa consecuencia para el medio ambiente fue el sabotaje de los pozos petrolíferos. Cuando el petróleo no ardía provocando enormes columnas de humo negro, quedaba estancado sobre el terreno, contaminando la superficie del desierto. Aspectos económicos. La Guerra del Golfo fue un acontecimiento desastroso en lo económico para los países del tercer mundo. El incremento de los precios del petróleo provocó que países como Bangladesh, Filipinas y Pakistán tuvieran que pagar $5,000 millones más que en 1989 por adquirir petróleo. Si hay un país que sufrió con especial rigor las consecuencias económicas de la Guerra del Golfo fue Jordania. En ese sentido, los jordanos mostraban una fuerte dependencia del petróleo iraquí. Vio como su industria tan solo funcionaba al 10% de su capacidad total. A nivel macroeconómico, los $2,000 millones que le costó a Jordania esta crisis, lo que venía a representar más del 25% del Producto Nacional Bruto del país. Las penurias económicas de Jordania trascendieron más allá de las cifras económicas, y su postura favorable a Irak le costó quedarse sin la ayuda económica de sus vecinos árabes. Las exportaciones jordanas se vinieron abajo cuando los saudíes impidieron la entrada de plátanos y naranjas procedentes de Jordania. Egipto también atravesaba un momento económico de gran dureza. El país estaba sumido en una de sus quiebras más complicadas. Los ingresos turísticos caían y el empleo era terriblemente precario en sectores como el de la construcción. De hecho, la verdadera tasa de paro egipcio rondaba el 20%. No obstante, su participación en la Guerra del Golfo se le reconoció descontándole parte de su deuda. En Estados Unidos, la guerra parecía dar un cierto impulso a la economía. La victoria militar en el Golfo Pérsico provocó un gran desplome en los precios del petróleo, y los tipos de interés también cayeron, incidiendo favorablemente en los bienes raíces. Países como Kuwait y Arabia Saudita aumentaban la producción de petróleo hacia el precio bajase y al mismo tiempo pagando el costo que habían supuesto la guerra. De hecho, el conflicto consolidó a Arabia Saudita como el gran líder de la OPEP, mientras que con un Saddam Hussein derrotado, Irak veía reducido su poder de control sobre la oferta del petróleo. Negociaciones de la alianza. En la ONU, numerosas resoluciones condenan la invasión del 2 de agosto, embargo económico el 6 de agosto, el bloqueo militar el 25 de agosto y el 29 de noviembre la autorización del uso de las fuerzas permitió la creación de una amplia alianza y una rápida guerra. El secretario de Defensa Dick Cheney entre 1990 y 1991 jugó un papel clave en el conflicto bélico. Dirigió todos los acuerdos y alianzas previas a la Guerra del Golfo. Consiguió que el rey Fahd de Arabia Saudí permitiera la instalación de bases militares estadounidenses en Daran, y en 1992 firmó un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y el Emirato de Qatar, donde se instaló el Comando Central de las tropas de Estados Unidos estacionadas en la región del Golfo Pérsico. Pozo ardiendo vencido el ultimátum de la ONU, el ataque de las fuerzas aliadas comenzó el 17 de enero de 1991 a las 2:24 horas de la madrugada, y el primer objetivo fue Bagdad. Se inició un nuevo tipo de ataque aplicando tecnología avanzada. Se contaba con una humanidad internacional bastante amplia.
La primera fase tenía como objetivo debilitar al máximo las defensas iraquíes, destruir la infraestructura, desmoralizar al ejército y desbaratar las comunicaciones. La aviación aliada, especialmente de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Arabia Saudí, realizó más de 100.000 salidas desde sus bases en los países de la zona, y desde los portaaviones navegaban por el Golfo bombardeando B-52, llegados desde Europa repostados en vuelo a sus objetivos en Irak. A pesar de que Saddam Hussein intentaba provocar el inicio de la ofensiva terrestre aliada, el jefe de las fuerzas occidentales repetía que ésta llegaría cuando la capacidad de respuesta de Irak fuera mínima. Al final se consiguió un escaso índice de precisión del 25%. Entre las fuerzas aliadas formadas por 745.000 soldados resultaron muertos en combate, 179 y en accidentes 77. Los heridos fueron 320. El 22 de enero Saddam ordena que se prenda fuego a los pozos petrolíferos y a las instalaciones de extracción de petróleo de Kuwait. Cada día ardían unos 220.000 toneladas de crudo. También desviaban 500 millones de litros de petróleo hacia el Golfo Pérsico. La vida marina de la zona sufre daños irreparables. El Emirato está al borde de una catástrofe ecológica. Se llega a temer una catástrofe climática mundial. Definición de la crisis del Golfo. Tras el fin de la guerra irano-iraquí, surge una preocupación creciente en los círculos oficiales norteamericanos, europeos e iraquíes. La posibilidad del establecimiento de un equilibrio estratégico militar en Oriente Medio entre los Estados Árabes e Israel, una responsabilidad que, si bien quizás no inmediata, daría al traste con un modelo de control postcolonial de la región basada en la superioridad militar israelí y la funcionalidad de la petromonarquía del Golfo. Entre los estados árabes, la eliminación de Irak como potencia regional emergente tras la guerra contra Irán, estado árabe más probable de la región, con 19 millones de habitantes en 1992, se convertiría en prioritaria. La desvalorización de la Intifada y de sus logros internacionales y regionales por medio de la penalización política de la OLP y de la población palestina de los territorios ocupados por su postura durante la guerra, a ello se une el fin de la ayuda económica de los petromonarquías a la OLP y a la financiación alternativa del movimiento islamista Hamas como competidor social. Agudización de la división interárabe tanto en la esfera política como económica. Profundización del abismo entre las poblaciones y los regímenes árabe y crisis de la representatividad política popular. La población árabe, tras haberse durante la guerra recuperado y compartido desde Marruecos a Palestina, las lemas de la lucha nacionalista queda conmocionada por la destrucción impune de Irak, favoreciendo el impulso posterior de los islamistas. Síndrome de la Guerra del Golfo. Durante 1993 se han disparado las denuncias de militares pertenecientes a la coalición aliada que participaron en la guerra contra Irak en relación a un llamado síndrome de tormenta del desierto, que estaría afectando su salud y la de las familias. El informe de The Medical Education Trust recoge la información hasta ahora conocida. Las afecciones son múltiples y en ocasiones incluyen el colapso del sistema inmune. Las denuncias provienen sobre todo de militares norteamericanos y británicos. En Irak, diversas comisiones internacionales y las propias autoridades sanitarias del país venían con anterioridad a 1993, denunciando el aumento espectacular e inexplicable de malformaciones, cánceres infantiles. También se indica que los veteranos aliados podrían estar padeciendo ahora las consecuencias de haber sido tratados preventivamente contra armamento químico con medicamentos en fase de experimentación no autorizados. Más de 4.000 soldados habrían sido conejillos de indias. Excluido Irak del escenario resolutivo árabe, el proceso de normalización entre Israel y los restantes estados árabes de la zona, mucho más débiles y dependientes que Irak, es un hecho. La guerra contra Irak fue la premisa obligada de la puesta en marcha del proceso de paz árabe-israelí. Ahora hablemos de las causas a largo plazo. A pesar de la proclamación de la independencia de Kuwait en 1961 y la consiguiente delimitación de fronteras, y aunque Bagdad reconoció en varias ocasiones que Kuwait era un estado soberano, miembro de la Liga Árabe, en diversos momentos,
había reivindicado la incorporación del territorio de Kuwait, alegando que formaba parte de la provincia iraquí de Basora durante la dominación turca otomana hasta la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918, y subrayando que había superado artificialmente por Gran Bretaña. Causas a corto plazo. Las causas más importantes son de tipo económico y están relacionadas con la gran cantidad de yacimientos petrolíferos que poseía y posee Kuwait. En meses anteriores ambos países habían tenido una serie de disputas. Irak alegaba que desde 1980 Kuwait había estado robándole petróleo desde su yacimiento de Rumailak, situado bajo ambos territorios. Por otra parte, Irak dependía del valor del combustible para pagar su deuda externa contraída en la guerra contra Irán, casi 40 millones de dólares con intereses de 3.000 millones por año. Se sentía afectado por la superproducción de Kuwait y otros países del Golfo que mantenían un precio bajo del crudo. Además, otra posible causa era la necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico desde su puerto de Qasr, lo que implicaba ocupar las islas kuwaitíes de Buyiman y Warba. Finalmente se ha dicho que es posible que el presidente Saddam Hussein necesitara una rápida conquista para mejorar en algo su bajo prestigio y perfilarse como un líder del mundo árabe. Consecuencias de la Guerra del Golfo. Con su victoria en la Guerra del Golfo, Estados Unidos incrementaba su presencia en Oriente Medio, especialmente en Arabia Saudí. Irak se comprometía a desmantelar su arsenal y a respetar la integridad territorial de Kuwait. A pesar de todo, Estados Unidos continuó manteniendo un prolongado embargo a Irak. Este embargo supuso duras privaciones para los iraquíes, escaseando las medicinas y causando la desnutrición entre los niños. Sin embargo, en los años siguientes, Irak, en el punto de mira de los Estados Unidos, no se libraría de sufrir nuevos ataques aéreos. Otra desastrosa consecuencia para el medio ambiente fue el sabotaje de los pozos petrolíferos, con el petróleo en ardilla provocando enormes columnas de humo negro quedando estancadas sobre el terreno, contaminando la superficie del desierto. Aspectos económicos. La Guerra del Golfo fue un acontecimiento desastroso en lo económico para los países del tercer mundo. El incremento de los precios del petróleo provocó que países como Bangladesh, Filipinas y Pakistán tuvieran que pagar 5.000 millones de dólares más que en 1980 para adquirir petróleo. Para finalizar, el 28 de febrero de 1991 Irak se rindió y el 3 de marzo aceptó las condiciones impuestas por las Naciones Unidas, incluida la restitución de la soberanía de Kuwait. Después de la posguerra, tras el conflicto de la ONU, impuso a Irak un severo embargo que produjo gravísimos trastornos sociales y económicos en el país. El 5 de noviembre del 2006, tras 2 años de juicio, Hussein fue condenado junto con otros 2 acusados a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal iraquí, que lo encontró culpable de haber cometido crímenes contra la humanidad por la ejecución de 148 personas de la aldea de Duyail en 1982. También se le atribuye su responsabilidad del ataque químico a Jallah, 1988.